que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué soñamos? ¿Qué son los sueños? ¿Qué nos están diciendo? Si solamente soñamos porque vivimos el día o por lo que pensamos. Sí, y me parece importante socializarlo porque hay como distintas concepciones. Algunos que piensan que los sueños son premonitorios, que tienen como mensajes del futuro, de lo que va a suceder. Hay otros que piensan que nada más es como la mente a la noche reordena imágenes de cosas que vio, pero que no tienen sentido, ¿no? Y, Claro. y vamos a hablar hoy un poco de qué son los sueños para el psicoanálisis. Porque como decíamos, esta incógnita para la humanidad, ¿no? Que siempre fue, bueno, ¿qué es esto que soñamos? Eh, ya hace muchos años, de hecho, la otra vez hablábamos, los reyes tenían sus interpretadores de sueños, ¿no? Para tomar grandes decisiones. Y, Sí. y, y fíjate que en realidad se desconocía una parte que hoy conocemos y que queremos compartir, que es que los sueños tienen un significado, ¿no? Pero no del futuro, sino de algo del deseo inconsciente del soñante, ¿no? Esto es lo que Freud, allá por 1900, hace más de 100 años, 120 años, publicó en la interpretación de los sueños, en su texto, y, y empieza a estudiar, empieza a interpretar, a analizar los sueños de los pacientes y sueños como, algunos si habrán leído el sueño que mismo tiene Freud, porque Freud la verdad que se escribió todo, y Freud mismo Sí. se trataba de analizar a sí mismo, ¿no? Y aportaba material clínico de sus mismos sueños. Él tiene el sueño, que es el sueño de la inyección de Irma, él sueña con ¿Y qué soñaba Freud? la paciente, y como todos los mortales que soñamos cosas confusas que no entendemos, ¿no? Y él cuando comparte, por ejemplo, el análisis de este sueño, que también después lo trabaja años más tarde Lacan, fíjate que él dice, bueno, yo les comparto hasta acá, más no puedo compartir. ¿Por qué? Porque los sueños hablan de nosotros y hablan justamente de Claro. estos puntos más profundos, más reprimidos, más escondidos nuestros. Es por esto que es fundamental para un análisis, ¿no? Como que Ujú. los sueños son material ahí de lo inconsciente que nos permiten, como disparadores en sesión, abrir todo un mundo de que justamente de lo que desconocemos de nosotros mismos. Y esto es un poco una herida para nosotros. Claro. ¿Qué ibas a Y decir? por ejemplo, siempre soñamos. Hay personas que no se acuerdan lo que sueñan, porque dice, yo nunca sueño, nunca, la verdad que no tengo sueños, nunca me acuerdo de lo que sueño, pero esto es verdad que siempre soñamos aunque no nos acordemos. Bueno, está interesante la pregunta. Para eso primero tenemos que explicar que adentro de nuestra mente tenemos distintas partes, si se quiere, pero no partes como del cerebro, sino distintas fuerzas, distintas energías que a veces se contraponen, que son opuestas, ¿no? Entonces, hay partes de nuestra mente que no quieren que accedamos a cierta información, ¿no? Entonces tenemos mecanismos de defensa o resistencias que operan ahí para que no nos acordemos de los sueños. Ustedes Claro. la experiencia que quizás uno se despierta, se acuerda todo el sueño, hasta lo cuenta, y en el Sí. transcurso del día, por más que lo intente, no se puede acordar. Y no solo eso, muchos lo habrán hecho, que muchos pacientes lo anotan o se graban un audio en el celular para después llevarlo a sesión, para no Sí. olvidarse, y cuando lo Sí. escuchan, no recuerdan nada de todo eso. Es increíble, realmente, es fascinante, ¿no? Sí, sí. Entonces, Yo hacía algo que era, apenas me despertaba, tratar de acordarme y escribirlo. Y eso a mí me funcionaba un montón también. De escribir cuando me despierto, en el momento que sea a las 5 de la mañana, yo estaba escribiendo el sueño porque de verdad que es una práctica que después se me venía solo todo lo que iba soñando. Pero haciendo no un terapia, bueno, porque si no, no. justamente en terapia, en sesión, en análisis, lo que hacemos es un poco bajar esas resistencias. Entonces van a ver los que empiezan análisis que, que empiezan a recordar más los sueños, porque los soñamos, pero no los recordamos porque tenemos como altas estas defensas, y que son justamente estas las que producen la desfiguración del sueño. Porque como decía Ujú. antes, ¿no?
nos encontramos frente a esta herida de que justamente viene como a presentar el psicoanálisis, que es, no controlamos nuestra mente, no conocemos nuestra mente, ¿no? No. Tenemos cosas de nosotros mismos que no conocemos y no podemos controlar. Y eso nos produce una herida, porque quisiéramos controlar todo, quisiéramos decir, me tranquilizo y me tranquilizo, ¿no? Quisiéramos conocer todo acerca de nosotros mismos, pero nos encontramos con obstáculos. Bueno, un poco de eso hablábamos la otra vez cuando hablábamos de cómo se trabaja en un análisis, ¿no? Es justamente Freud con el método que encuentra, el método psicoanalítico usando la asociación libre, lo utiliza para vencer esas resistencias que él se encontraba, que aparecían con otros métodos pre-psicoanalíticos, que era el método hipnótico, el método catártico, ¿no? Entonces, él se encuentra justamente con eso, con que hay mecanismos de defensa que hacen que nos olvidemos, él lo llama, el de los sueños, censura onírica. Y fíjate que no solo que nos olvidemos, sino que desfigura el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros nos acordamos no es el significado del sueño. Ah, ¿no? ¿Cómo? Y entonces... Marina, soñé con mi ex, ¿qué significa? ¿No? ¿Que quiere volver conmigo? ¿Que está pensando en mí? O yo quiero volver con mi ex, ¿cómo? Si yo estoy enamorada de mi nuevo novio, ¿no? No. Claro. Los sueños, justamente lo que nos invitan es a analizarlos, a interpretarlos. Freud lo que dice es, hay un relato que es el relato manifiesto, el más accesible, el más visible, y otro relato que es el latente, el que tenemos que acceder a través de una técnica, que vamos a hablar cuál es la técnica de la interpretación de los sueños, ¿sí? Para acceder justamente a realmente lo que significan los sueños. Porque todos dicen, no, lo que pasa es que yo sueño cosas locas, cosas que sin sentido. Todos soñamos cosas que no responden a una lógica de la realidad, ¿no? Pero justamente porque está desfigurado. U otros dicen, no, yo sueño con cosas que vi durante el día. Es cierto. Freud a eso lo llamaba restos diurnos, son elementos de cosas que vimos del día, y que esta censura onírica, digamos, se sirve de eso para desfigurar. ¿Por qué desfigura? Porque el contenido... ¿Pero como una defensa? Claro, para que no podamos acceder fácilmente a ese significado. ¿Pero por qué? Porque es muy perturbador. Exactamente, por eso, como decíamos, la mente tiene diferentes energías y hay partes de nuestra mente que no conocemos, y las defensas hacen que justamente no lleguemos a eso porque nos angustia, nos da vergüenza, nos da pudor, nos da horror, ¿no? Entonces, cumplen una función, son funcionales, pero justamente si queremos acceder a eso inconsciente y hacerlo consciente, tenemos que tratar de vencerlas. Entonces la vencemos en sesión con la técnica psicoanalítica. Veo que... O sea, sí, están a full, ¿eh? Sí, ¿Te digo? voy a leerlo porque me distraje y no leí. Decime. No, esto pensaba que la mente como que defiende o preserva parte de lo que soñamos para la mente misma, ¿no? Para que no nos perturbe. Pero ¿qué tan perturbador puede ser eso que estamos soñando? Y se me ocurre pensar que Jorge dice que no sueña porque tiene sueños muy perturbadores y su mente trata de... Bueno, lo protege, tendrá defensa. Lo protege. Tendríamos que verlo. Claro, justamente, tratamos de esa manera de protegernos, digamos, son funcionales esas defensas, esa censura, porque pueden ser muy perturbadores. Y fíjate qué tan perturbadores pueden ser que nos despertamos. Justamente, digamos, claro. hay dos deseos, dice el psicoanálisis, en un sueño, ¿no? El deseo reprimido, inconsciente, y el deseo de querer seguir durmiendo. Y a veces es tan angustiante eso con lo que nos encontramos que nos despertamos, ¿no? Y fíjate que esto que decíamos antes de que Kevin Johansen no tendrá pesadillas. Las pesadillas, justamente, vienen a mostrar algo esto de que angustia. ¿Por qué? Digamos, la definición, hola Sol, la definición que da el psicoanálisis de los sueños es que son un cumplimiento de deseo, ¿no? Y esto es algo como que trabajamos en sesión cuando un paciente trae un sueño y pensamos, bueno, a ver, ¿cuál es el deseo inconsciente ahí? ¿No? Y uno dice, ¿pero qué deseo
puede haber en una pesadilla. Bueno, en la pesadilla justamente lo que pasa es que falló esa censura, falló esa represión y Ajá. nos angustia eso que nos encontramos, por eso es que nos despertamos, por eso, ¿no? Bueno, pero igual, de todas maneras, nos sigue protegiendo porque justo cuando tenemos una pesadilla, y en el peor de los casos que viene y nos agarra, nos estamos cayendo, ahí nos despertamos justo, Exacto. ¿no? O Sí, sí, sea, por más que en la pesadilla no nos protegió tanto, cuando nos despierta, nos está protegiendo la mente. sí, el despertar es como una protección, digamos, para no acceder a eso tan angustiante, ¿no? Entonces, fíjate que ahora vamos a contar como ejemplos de cómo es la técnica para la interpretación o ejemplos de sueño para pensar en esto, en corrernos de ese relato manifiesto, ¿no? En corrernos de, uy, soñé con mi ex, entonces esto significa que, ¿no? No, es un poco más Claro. profundo para poder acceder realmente a lo que pensamos. Para eso, quizás tendríamos que conocer un poco más del funcionamiento de lo inconsciente. Me gustaría como contarlo un poco para poder entender bien cómo es que se trabaja, para poder explicarlo, ¿no? Obviamente que esto es reducirlo un montón, porque Sí, un montonazo. la obra psicoanalítica es extensa, la interpretación de los sueños también es un texto muy extenso, y ahí Freud desarrolla Sí. justamente cómo funciona lo inconsciente, porque se va encontrando con estos mecanismos, ¿no? Y se va encontrando, acá operó un desplazamiento, acá operó una condensación, lo que después Lacan llama metonimia, metáfora, ¿no? Como cosas que iba encontrando y que le permiten a él también, porque hasta ese momento no existía lo inconsciente como tal, es decir, no por lo menos lo conocíamos, ¿no? Entonces, permite armar la teoría psicoanalítica a partir de los sueños. Entonces, para pensar un poco en esto, tendríamos que explicar también, me gustaría explicarlo desde un aporte que hace años más tarde. Hola Martín, ay, pero cuánta gente linda que se está conectando. Eh, para hablarlo también no solo desde Freud, sino de aportes que hace años más tarde Lacan, ¿no? Para pensar en los sueños y en esta interpretación. Porque si no, como Sí. decíamos, para no quedarnos con lo manifiesto. O sea, tenemos un sueño, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. analizamos? Bueno, lo que hacemos es recortar significantes. Recortamos elementos del sueño y le pedimos al paciente que asocie a partir de ahí. ¿Por qué es que se hace esto? Bueno, justamente Lacan para explicar lo inconsciente, que él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, retoma muchísimo toda la teoría de Saussure, que fue un lingüista, ¿no? También por la misma época de Freud. Entonces él retoma toda esta obra de Saussure y lo que decía Saussure es, él explicaba un poco lo que significa el signo lingüístico, ¿no? Y que tenía dos partes, que era por un lado el concepto y por el otro lado la imagen acústica. Lo que presentaba Saussure es que no había, digamos, que había una relación arbitraria entre ellos. Por ejemplo, digamos, un árbol. ¿Por qué al árbol le decimos árbol y no de otra manera, ¿no? ¿Cuál sería la relación que elegimos esa palabra, ¿no? Y entonces él retoma un poco, Lacan retoma un poco de esto y le hace unas vueltas más, le da unos aportes. Y Lacan lo que dice es, en realidad, no hay relación. No hay relación entre el significante y el significado. Y en realidad, para, para poder, digamos, trabajar en el sueño o acceder al inconsciente, lo que se trabaja para acceder a ese valor significante es a través de la asociación, es decir, de un significante con otro significante. O sea que acá lo importante, dice Lacan, es el significante, que sería eso que Saussure había dicho, esa imagen ¿Qué acústica, sería? o sea, Lo que todos árbol. entendemos por árbol. No, Eso sería, no, a ver, bueno, a ver. ahí caemos en algo que está buenísimo que lo trajiste, porque es lo que todos entendemos por árbol. ¿Qué entendemos por Sí, árbol? una planta que da sombra. Bueno, justamente así es que trabajamos en sesión. Cuando alguien dice que soñó con un árbol, decimos, bueno, ¿qué puedes asociar con árbol? Porque en realidad lo que habla el psicoanálisis, digamos, es que ese significante árbol va a tener un significado distinto para cada persona, ¿no?
Y que Claro. justamente el significado, lo que dice Lacan, a diferencia de Saussure, dice, en realidad la significación no está entre el significante y el significado, sino en la relación de ese significante con otro significante. Por ejemplo, si vos después de árbol se te ocurre un árbol genealógico, ves cómo cambia, y de repente no es algo que das, Claro. ¿no? No. Es otro el significante que viene a asociarse con ese y a usar algo de ese sentido, ¿no? Entonces así es como se Ujú. trabaja en sesión y así es como trabajamos con los sueños. Entonces el paciente cuando viene y cuenta algo, cuenta un sueño, el analista lo interrumpe, le recorta un significante y lo hace asociar a partir de ahí, para acceder a su inconsciente. Claro, o sea, ¿qué significa el árbol para esa persona? Eso sería el significante. En realidad, esto que hablábamos el otro día, ¿no? De esta búsqueda que queremos de lo universal, porque queremos que Ujú. alguien nos diga, bueno, y lo googleamos, soñé con un árbol a ver qué significa, ¿no? No hay, no hay Claro. respuesta universal. No. Me encantaría a todos, No. pero no la hay, ¿no? Y es por eso que tenemos que ver para nosotros qué significa y ir asociando a partir de ahí de todo lo que se va abriendo a partir de ahí. Pensemos en un ejemplo, para no quedarnos tan abstracto, tan teórico, ¿no? Vamos a hacer una bajada. Para poder A explicar, ver. el ejemplo claramente no va a ser un ejemplo clínico real, porque ese es el problema, la transmisión de psicoanálisis, secreto profesional no podemos contar, y no nos da la actividad para inventarte un sueño y el significado, pero podemos pensar justamente en lo que hablamos la otra vez de los amores prohibidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un paciente que cuenta que, que en el sueño había un conflicto donde la familia de él rechazaba a su ex y él estaba ahora con una nueva pareja. Esto lo traigo Sí. para pensar también que los personajes en los sueños están también desfigurados. No es que porque soñamos con nuestro ex, Claro. en realidad significa eso, ¿no? Ujú. Esto lo tenemos que ir abriendo y ver por qué están esos personajes ahí. Pero en realidad lo que ahí podemos abrir, digamos, si decimos en el sueño se produce ahí un rechazo, ¿no? De esta familia que rechaza a una novia, ¿no? De este chico, de este paciente. ¿Por qué? Si los sueños son un cumplimiento de deseo, él soñaría con esto. Si él quiere que su familia, Ujú. por lo menos dice que quiere que su familia la acepte a su novia. Bueno, esto es lo que viene a aportar el sueño, justamente. Gracias al sueño, un paciente se puede dar cuenta que en realidad tiene un deseo inconsciente que es la búsqueda de un amor prohibido. La búsqueda de un amor que sea rechazado por la familia, por ejemplo. Ujú. Aunque él Sí. conscientemente diga que no, que él quiere, que sí, ¿no? Pero Sí, sí, sí. a partir de los Ahí está trabajando el inconsciente. el inconsciente no para de trabajar. Es el No trabajo para. 1 de mayo.